Si no eres cristiano, posiblemente esta es la primera vez que escuchas acerca de la palabra consejería. Para los cristianos, protestantes sobre todo, este es, sin embargo, un término conocido y frecuente, porque como su nombre indica, tiene que ver con el consejo bíblico, en este caso, que alguien dedicado al acompañamiento a personas en el contexto de una iglesia da. Puede ser el pastor o puede ser lo que se llama en nuestros entornos un equipo de consejería, es decir, personas que hacen una labor específicamente pastoral, aunque no sean el pastor o la persona principal a nivel de liderazgo en la iglesia. Son personas en ese sentido que han sido formadas y capacitadas para dar ese consejo, como digo, de tipo bíblico. ¿Qué diferencias hay con la psicología? Evidentemente todas, porque precisamente por ser psicólogos se ha dejado de lado todo lo que tiene que ver con las cuestiones espirituales, al menos en lo que tiene que ver con las facultades aquí en España. En países como en Estados Unidos, por ejemplo, sí que hay universidades y facultades que tienen sus formaciones específicas en consejería, cosa que aquí en España no sucede. Pero además, de hace unas décadas aquí, la psicología moderna, que se llama, decidió de una manera muy progresiva y muy gradual, pero también muy contundente, sacar de la formación reglada, académica, todo aquello que tuviera que ver con las cuestiones espirituales, porque se entendía o se valoraba que estaban fuera del ámbito académico, del ámbito que verdaderamente se podía estudiar a través de la psicología, tal y como la entendemos hoy, y mucho más si tenemos en cuenta que en los últimos años buena parte también de lo que se enseña en las facultades tiene que ver con lo que es una psicología más de corte científico, que intenta abarcar el comportamiento en sus diferentes ámbitos, pero desde una metodología de tipo más científico, observando los hechos, extrayendo hipótesis y a partir de esas hipótesis generando experimentos que permitan confirmar o rechazar esa hipótesis y, si se aprueba, pues finalmente irlo convirtiendo en una teoría constatada. Entendiendo estas dos cuestiones, entonces, que abordan ambas el comportamiento del ser humano, pero que sin embargo utilizan herramientas diferentes, es que podemos entender por qué muchas veces se vincula a una con la otra. Evidentemente, ni el psicólogo puede llegar donde llega el consejero, ni lo pretende, ni tampoco el consejero llega donde puede llegar el psicólogo. ¿Por qué? Porque están tratando cuestiones completamente distintas. Ahora, ¿qué sucede cuando se da la circunstancia, como sucede en mi caso, que una persona que es cristiana, que tiene una formación bíblica también, que tiene un recorrido a lo largo de los años como creyente, que es conocedor de la palabra de Dios, de la Biblia, tal y como entendemos nosotros los cristianos la Biblia, como esa guía específica, principal para nuestra vida, y a la vez sabemos de psicología porque hemos estudiado psicología? Pues que hay ocasiones en la consulta en que si la persona que tenemos delante es cristiana, inevitablemente parte de lo que esa persona quiere hablar y expresar tiene que ver también con su fe. Y si bien para nosotros en una consulta la Biblia no es como tal una herramienta, sí que es cierto que se nos permite poder dialogar con nuestro paciente aprovechando su propio lenguaje, su propia creencia que conocemos en ese momento, y a veces buena parte de los consejos que esa persona puede estar necesitando en ese momento pueden ser tremendamente valiosos y provienen justamente del ámbito de la fe. Sería una temeridad, desde luego, que el psicólogo, aunque sea cristiano, se pusiera a hablar de consejo bíblico si no tiene, como digo, esa mínima, que no debe ser mínima, formación. Deberíamos ser buenos conocedores de la Biblia para poder abordarlo desde ese punto de vista. Pero también sucede en ocasiones que personas que trabajan en consejería se encuentran con situaciones en el ámbito de sus despachos, en las iglesias, en los contextos de acompañamiento familiar o de pareja o individual, dentro de las iglesias, como digo, con que aparecen patologías o situaciones que difícilmente pueden ser abordadas con el rigor que deben abordarse si no es porque se tiene un profundo conocimiento psicológico. Y ahí es donde es verdad que los psicólogos que somos cristianos o los cristianos que ejercemos psicología nos encontramos a veces haciendo algo que es de ambas partes posiblemente. Para nada intentando ser intrusos, desde luego, en la labor pastoral. De hecho, en un sentido, la Biblia lo que nos plantea es que todos debemos cuidarnos unos a otros, que nos exhortamos unos a otros en amor, que compartimos la palabra unos con otros también para traer ánimo, consuelo, esperanza y, cómo no, a veces luz en medio de la oscuridad.
Así que creo que lejos de intentar caer en dogmatismos, haríamos bien en ser amplios, no para caer en liberalismos o simplemente confundir una cosa con la otra, pero sí al menos para ser conscientes de que aunque a veces las personas, los seres humanos, hacemos categorías y decimos esto es psicología o esto es consejería, para desde esa distinción poder entender mejor las cosas, es una distinción pedagógica, la realidad de la vida lo que nos muestra es que muchas veces en el día a día cotidiano, cuando nos acompañamos unos a otros, incluso fuera de consejería o psicología, las cosas no son tan fáciles, no son tan sencillas. De hecho, fíjate hasta qué punto es así, y esto es muy curioso y me llama la atención cada vez que me aproximo tanto al texto bíblico como al texto psicológico. Para mí es muy difícil leer la Biblia sin entresacar de allí tremendas lecciones de psicología. La Biblia, aunque no pretende serlo en un sentido, es un gran manual de psicología. ¿Por qué? Porque habla del comportamiento del ser humano. Por supuesto, habla en primer lugar de Dios. Dios es el verdadero héroe, el centro del relato bíblico, pero por otra parte también habla del ser humano y habla de lo que somos, de dónde venimos, de dónde hemos caído, hacia dónde vamos y cómo está siendo todo ese proceso entre medias. Y en ese sentido, ¿cómo no vamos a ver psicología? O sea, ahí se nos habla de aflicciones, de angustias, de ansiedad, de tristeza. Podemos leer los salmos y encontrarnos tremenda variedad de expresiones emocionales. Nos habla también del pensamiento, la parte cognitiva, todo lo que tiene que ver con hacer memoria, que es una disciplina espiritual, por ejemplo. Se nos habla de la conducta, de lo que significa el ser humano verdaderamente. ¿Cómo vamos a sacar entonces la psicología de la Biblia? Pero por otra parte, cuando leo textos psicológicos, no puedo dejar de acordarme, de rememorar, de traer a mi mente muchos textos bíblicos que conozco y que me hablan de manera muy clara y muy directa, ratificando incluso cuestiones que la propia psicología plantea. Porque de hecho, y esto deberíamos tenerlo muy claro los cristianos, precisamente los que creemos, los que tenemos fe, no deberíamos ser miedosos o ser temerosos de la ciencia. Si la ciencia verdaderamente es seria, buscará la verdad y encontrará al menos una parte de la verdad. Por supuesto, hay cuestiones que no se pueden abarcar con el método científico, como hablaremos en otros capítulos. Pero cuando una ciencia se aproxima a la realidad con un sentido abierto, dispuesto a encontrarse lo que allí hay, no vamos a encontrarnos nada distinto que lo que Dios plantea acerca del ser humano, siendo que Él es, tal y como lo entendemos los cristianos, el creador del ser humano, nos conoce profundamente, conoce para qué fuimos diseñados, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra verdadera identidad, cuáles son nuestros puntos claros y nuestros puntos oscuros. Conforme la psicología se ha ido convirtiendo en una disciplina moderna y se ha querido ir desmarcando de todo lo que pudiera tener cierto olor a religioso, la verdad es que se ha ido convirtiendo también la relación entre psicología y fe en algo mucho más controversial. Sobre todo también por esos dogmatismos de los que hablaba antes. Y de verdad creo en volver a los fundamentos. Por eso también es verdad que la palabra fundamentalismo se ha distorsionado con el tiempo, cuando se ha confundido lo que inicialmente significaba, que era volver a la verdad y a los principios básicos de las escrituras, y se ha llevado a algo que tiene mucho que ver más con tiranías o con excesos o con dogmatismos. Se ha mezclado además con la utilización de esa palabra para otros ámbitos y sin embargo no deberíamos caer en eso. Todos los extremos, por definición, suelen ser una equivocación, nos llevan en un sentido equivocado. Quiero poner un ejemplo en este sentido y creo que puede ayudarnos a entender. Cuando una persona atea, por ejemplo, lo que dice es nada en el cristianismo puede aportarme absolutamente nada, lo único que demuestra es un profundo desconocimiento de dónde viene, por ejemplo. Aquí en esta España nuestra, en esta Europa nuestra, también en América, tenemos que agradecer los orígenes judeocristianos. El cristianismo ha tenido sobre la psicología, sobre la forma de vida, sobre el derecho, sobre el arte, una influencia absolutamente inapelable. Es indiscutible, está ahí, está registrada y por mucho que nosotros nos empeñemos en negarla, la realidad es que hemos recibido y seguimos recibiendo tremendo influjo del área del cristianismo, incluso no siendo cristianos. En el otro extremo estarían aquellos que dicen
Nada que se salga de la Biblia tiene nada que aportarme. Es decir, cuando alguien entiende la consejería bíblica desde el dogmatismo, desde el extremismo, puede decir nada absolutamente fuera del texto bíblico puede aportarme nada. Y esto es sin darnos cuenta caer en una incoherencia, porque esto se aplica de manera radical a la psicología, de hecho ese es uno de los grandes argumentos, cuando en realidad, por ejemplo, no se aplica de igual manera a la medicina o a otras ciencias. La Biblia nos da, por supuesto, en primer lugar, los principios de vida que toda persona que quiere que le vaya bien en la vida debe conocer, debe saber. Tiene que ver con cómo nos relacionamos con el Creador. Eso es lo que creemos los cristianos. Pero por otra parte, la realidad, y siempre pongo el mismo ejemplo, quizá lo habéis escuchado en otras ocasiones si me habéis oído, es que la Biblia no nos cuenta cómo funciona el páncreas o cómo funciona la segregación de insulina o cómo funciona una quimioterapia para poder abordar un cáncer de páncreas. Y sí que es cierto que, por supuesto, ya digo, los principios de vida están ahí, pero Dios nos ha dado la capacidad al ser humano de poder explorar el mundo natural, de poder analizarlo, analizarnos también como parte de ese mundo natural. Y por supuesto que nuestra visión está sesgada porque somos parte de nuestro propio huracán, somos subjetivos, pero ¿qué sucede? Que no podemos desprestigiar las disciplinas de conocimiento, tampoco lo hacemos con la ingeniería o con otras, por el hecho de que se salen de lo que la palabra plantea. Si lo hacemos, desde luego, creo que tendríamos que ser tremendamente honestos, igual que lo aplicamos a la psicología, por supuesto, aplicarlo a otros ámbitos. Sin embargo, tú y yo sabemos que si hoy estuviéramos diagnosticados de cáncer, lo primero que pensaríamos en hacer es acudir a un médico para poder plantear el problema, ver qué se puede hacer, intervenir quirúrgicamente, quizá aprovechar los recursos médicos como la quimioterapia o la radioterapia que la medicina pone a nuestro alcance hoy y como con eso con otros ámbitos. Entre esos dos extremos estamos la mayoría de los que trabajamos en psicología. Por una parte, siendo muy conscientes de que no podemos dar por bueno todo lo que escuchamos en una facultad. Nadie lo hace, por cierto, incluso aunque no fuera cristiano. ¿Por qué? Porque distinguimos entre un montón de hipótesis que no llegan a ser teorías, pero que son aproximaciones a cómo creemos que podría estar funcionando determinada parte del comportamiento humano. Así que, en ese sentido, por una parte reconocemos que no todo lo que se nos explica en la facultad es una teoría constatada, sino que muchas veces son hipótesis, pero además, dentro de la psicología moderna hay muchísimas escuelas y no solamente, ya digo, vinculadas al método científico, sino vinculadas a otras áreas con las que uno puede o no relacionarse, vincularse o estar de acuerdo. A mí me costaría, por supuesto, costaría muchísimo estar desarrollando, por ejemplo, técnicas que tienen que ver pues, con budismo, por ejemplo, o con filosofías orientales. Aprendí, por ejemplo, hipnosis en la facultad, pero reconozco que no es una técnica en la que me haya movido. Tampoco las regresiones, por ejemplo, u otro tipo de sistemas más basados en conocimiento de tipo freudiano, psicodinámico, que se llama Gestalt. Hay un montón de enfoques y de escuelas dentro de la psicología y todo profesional lo que hace normalmente es adscribirse a uno de ellos y aunque sea ecléctico, porque todas las escuelas en alguna medida hacen algunas aportaciones muy interesantes, pero si uno es cristiano, por supuesto, va a hacer un examen extra intensivo también para ver cuánto de eso corresponde a la verdad que conoce del Evangelio y cuánto no. Yo creo que tenemos que ser cautos en ese sentido y me gustaría que estos pequeños minutos que hemos podido dedicar a explicar un poquito más acerca de cuál es la diferencia entre consejería y psicología hayan podido traer algo de claridad, porque es verdad que este tema se ha convertido en altamente controversial. Creo que muchas veces no se nos ha preguntado a quienes trabajamos en este ámbito, por lo menos de manera directa, cuando se nos critica a veces se hace, percibo desde cierta ignorancia y no quiero colaborar a eso. Creo que tenemos una responsabilidad también de traer claridad en cuanto a estas cosas, sobre todo porque sigo pensando que toda persona debería tener la libertad de poder hablar con un profesional acerca de su salud mental, como habla con un médico, por ejemplo, pero también las personas de fe deberían poder tener la posibilidad de hablar de sus sufrimientos y también de cómo esos sufrimientos influyen a su fe, no solamente con el pastor, sino con alguien que pueda conocer en más profundidad de su psicología. Sigue siendo para mí la mejor estrategia, el mejor modelo
el que tiene que ver con la colaboración. Y así lo hago, vengo haciéndolo durante 20 años ya, y no son sino buenas cosas las que se desprenden de esa colaboración entre pastoral y profesionalidad, psicología, siempre respetando muy bien las barreras, distinguiendo, animando a nuestros pacientes cuando lo que están abordando es un tema pastoral, a que sea con su equipo pastoral, que lo hablen, pero no cerrándonos en dogmatismos y desde luego procurando ayudar a las personas de la manera más integral posible, porque es posiblemente también, valga la repetición, lo que están necesitando.